la medida de que se van conectando. Aquí acompaño. Bueno, entonces en la guía nos hablan de una actividad en la página 5. Ahorita la vamos a socializar para tratar de responderla. Esa me la envían después por WhatsApp, incluido también ustedes los que están aquí en la presencialidad. El uso de cuadernos está prohibido, pues recoger cuadernos o actividades está prohibido, entonces me lo... Lo de precisión. Recuerden que una medida, para que sea precisa dependiendo de la magnitud, se tiene que repetir varias veces. En el caso de una masa, pues no es tan necesario, porque pues si vamos a utilizar el mismo instrumento, pues el valor siempre va a ser el mismo. Pero en el caso del tiempo, este sí se tiene que repetir. Entonces vamos a intentar hacer un ejercicio similar al que se propone aquí, pero lo vamos a hacer con tiempo. Entonces vamos a ver a alguien que me colabore con la medición de ese tiempo. ¿Tú me puedes colaborar? Entonces lo que vamos a hacer es medir 10 veces la caída de este objeto desde una misma altura. Para conservar la altura vamos a utilizar un instrumento. Bien, entonces lo que vamos a hacer es repetir 10 veces el mismo experimento. ¿Esto para qué? Para efectos de mirar cómo se comporta en un experimento real la medición de varias medidas, valga la redundancia, de una misma magnitud. Entonces tú me vas a colaborar aquí. Siempre va a tratar de conservar la misma altura, o sea que el tiempo va a tratar de ser casi que el mismo, pues, en principio. ¿Listo? 1, 2, 3. 0.45. 0.45. Vamos a anotarlo por ahí. 0.45. Obviamente acá el cronómetro va a dar diferente, pero entonces yo solo voy a tomar uno en cuenta. Compañeritas, porfa, ¿sí? 1, 2, 3. 0.30. 1, 2, 3. 0.44. 0.44. 1, 2, 3. 0.36. 0.36. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 0.48. 0.48. Listo. 1, 2, 3. 0.38. 0.38. 1, 2, 3. 0.29. 0.29. 1, 2, 3. 0.33. 0.33. 1, 2, 3. 0.31. 0.31. 1, 2, 3. 0.21. 0.21. Entonces lo que quiero que observen es lo siguiente. Desde la casita, vamos a mirar aquí el tablero. ¿Sí se alcanza a ver desde allá? Sí, profe. Ok. Entonces miren los tiempos, los dispares que nos dieron. ¿Cuál fue como el más largo ahí? De 48. 0.48 segundos, y el más corto, 0.21. 0.21. Miren que hay 20 décimas de segundos de diferencia.
Entonces, lo que quiero llegar a esto es la importancia de, en este tipo de casos, realizar varias veces la misma medición. Por ejemplo, si yo voy a hablar de aquí de un promedio de tiempo, yo no puedo decir ni que es 0,21 ni que es 0,48. Habría que hacer un promedio. ¿Qué es lo que significa un promedio? ¿Cómo se saca un promedio? Se suma y se divide. Simplemente yo cojo este valor, no lo voy a hacer porque son esos tareitas. Entonces yo cojo y sumo este más este más este más este más este. Hago toda esta suma, al final voy a tener un resultado, una suma. Y esa suma la divido en este caso por cuántos datos. ¿Por cuántos? Por 10 datos. Y ahí voy a obtener pues, más o menos el tiempo promedio que tarda este borrador en caer. ¿Qué es algo preciso? Puede ser con 10 medidas, quién sabe. ¿Ya? Entre más medidas yo haga, pues me voy a ir aproximando al tiempo real en que tarda este borrador en caer de aquí a acá. El experimento que hicimos aquí tiene que tener en cuenta una cosa. Resulta que el ser humano, resulta que en experimentos, pues, en laboratorios más sofisticados que tienen unos aparaticos, unos láseres que miden exactamente el tiempo en que cruza el objeto desde principio a fin, ellos no se someten a ese error. Resulta que nosotros, o sea, nuestro sistema, sufre de un error que va entre los 0,4 y los 0,7 puntos. Me explico. Este tiempo depende de la reacción de cada persona. Se llama tiempo de reacción del ser humano. Es el tiempo que un ser humano más o menos tarda entre lo que ve y actuar. Es decir, pongamos que usted está en peligro, viene un vehículo que lo va a atropellar, es el tiempo que usted tarda entre ver el vehículo y reaccionar. Eso más o menos tarda entre 0,4 y 0,7 segundos. Nosotros poseemos ese error cuando estamos midiendo ese tiempo. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta cuando uno está midiendo esos tiempos. Por eso, cuando uno mide tiempos, se sugiere que esa medida se realice el mayor número de veces posible. Me perdona, pero es que este tapabocas me agita. Bueno. Listo. Entonces, eso en el caso del tiempo. Para la masa, aquí en la guía, voy aquí a poner, si quieren le toman una fotico a eso, o de todas maneras eso que hay grabado en la clase. Por aquí. Aquí en la guía se hace un experimento muy similar. Lo hicieron, aquí está, con el valor de las masas. Vamos a comparar aquí, por ejemplo, aquí el experimento, esto es de un trabajo que extraje de una página de internet. Aquí el chico midió una masa de 50 gramos, la midió 10 veces en varios instrumentos. Y observen los datos como dieron. ¿Cuál varió más, el del tiempo o el de la masa? ¿Cuál? El del tiempo. El del tiempo tiene unos valores muy dispares, casi que están muy abiertos, se puede decir que la dispersión es grande. Mientras que en este de la masa, se podría decir que el valor está en la tendencia a lo que es el valor de esa masa, que en este caso el valor teórico es de 50 gramos. Entonces, ahí lo que quiero llegar es, dependiendo de la magnitud, la importancia de realizar varias medidas. Por ejemplo, en el caso de la masa, no es necesario hacer todo esto que cuando estemos haciendo un experimento real, que yo no medí 10 veces la masa en la misma balanza, para que pues, siempre me da lo mismo. Pero en el caso del tiempo, sí es necesario repetir varias veces la medida. ¿Listo? Entonces, en la guía se propone una actividad. Esta sí es la que van a entregar. No es necesario tomar apunte, igual eso que hay el video, ustedes más adelante, o si quieren la pueden ir resolviendo ahí y ya se salen de eso el día de hoy. Lo envían por WhatsApp después. ¿Listo? Dice primera pregunta. A propósito, por WhatsApp me envían solo las respuestas. Primera pregunta, ¿el valor consignado de las pesas coincidió con el valor experimentado?
lo que hicimos ahorita. Lo que decía aquí en la pesita coincidió con lo que decía en la balanza. No. ¿Por qué? ¿A qué creen que se debió eso? ¿Cómo? Depende del objeto con el que realiza la medición. Yo les voy a comentar algo. Estos pesitas, no sé si ya de casita la están viendo, estas pesitas con las que trabajamos ahorita están hechas de un material llamado bronce. El bronce es una aleación de cobre y estaño, si no me equivoco. Resulta que ese metal con el tiempo atiende a que ustedes ven como a oxidar. Resulta que la oxidación con el tiempo se lleva partículas de ese metal. Probablemente, estas manitas que tienen aquí en el colegio, muchos años, probablemente cuando las hicieron y cuando las verificaron en una balanza de precisión, medían exactamente 100 gramos. Eso sucedió al cabo de 20 años. Se fue oxidando, fue perdiendo materia. Obviamente no fue perder la cantidad, perdió unos cuantos miligramos, y eso hace que afecte la medida. Entonces, ahí hay una de las características de la medición. Entonces, en cuanto a la respuesta a la primera pregunta, entonces ya vimos que, ¿por qué? Porque probablemente, pues este es un metal que con el tiempo va a perder masita. ¿Listo? Segunda pregunta. ¿Qué tan exacto es el valor obtenido en cada peso? ¿Sí fue exacto o no fue exacto? Mira, el valor real tuvo que ser 100. Y el valor experimental es una medida de esto y en otra medida de esto. Entonces, ¿fue exacto o no fue exacto? Eso es lo único malo con esto aquí. Estar pagando para aquí para allá. Entonces, miremos aquí nuevamente. El valor teórico de las masitas me dice que era 100 gramos, pero resulta que en una balanza me dio 99.6 y en la otra me dio 99.5. Entonces, cuando yo hablo de exacto, pues quizás sí, quizás no. Exactitud es qué tan cercano quedó ese valor al valor real. Mientras que precisión ya es un concepto matemático que habla de la medida teórica restada de la medida experimental, y eso se le conoce como error en la medida. Entonces hay un concepto que se llama error en la medida. Ese error depende de la exactitud. Ese error se calcula a partir de la medida teórica menos la medida experimental. A eso se le llama error. ¿Ya? ¿Qué me indica ese error en la medida? Me va a indicar qué tan preciso fue la medición que yo hice. Si el error es muy grande, ¿qué significa? Que no fue preciso, que el experimento quizás quedó mal hecho o hay algún elemento que me quedó mal medido. Si el error es muy pequeñito, entre más pequeñito me dé, significa que la medida quedó perfecta. ¿Listo? ¿Quedó clara esa parte? Bueno, entonces la segunda pregunta, para no estarme moviendo, yo se la voy a decir aquí de manera oral. Dice, ¿qué tan exacto es el valor de cada pesa? ¿Fue muy exacto, sí o no? Sí. Pues casi que cerquita, ¿cierto? Por ejemplo, aquí de 100 a 99.6, le faltan unos 4 miligramos, no, sería 0.4 gramos, serían 4 centésimas de gramo. ¿Listo? Y aquí sería unas 5 unidades de décimas de gramo. La tercera pregunta, ¿qué tan preciso es el valor obtenido en cada pesa? Recuerden cuando yo hablo de precisión, precisión es qué tan cercano fue este a este. ¿Fue cercano o no fue cercano? ¿Fue cercana esta medida? Sí. En el caso de las masas, podríamos decir que tanto la exactitud como la precisión fueron
mínimos. En el caso del tiempo, ya ahí podríamos decir de que no hay como una precisión muy grande porque es que esas medidas están muy esparcidas. En la cuarta pregunta, dice, si los datos se obtuvieron con una balanza digital, si obtuvieran con una balanza digital, para los que no conocen una balanza digital, es una balanza mucho más sofisticada que es de décima de gramo. Una balanza digital mide hasta milésima de gramo, es decir, en una balanza digital yo podría medir esto y me podría dar fácilmente. ¿Tienen la diferencia? ¿Cuál es la diferencia ahí? ¿Cuál es la diferencia entre la balanza normalita y la balanza digital? ¿Qué cambió? ¿Qué tienen diferente esos dos números? No es nada. Entonces, que así se puede acercar más a la precisión. Se puede acercar, es más preciso, sí, pero ¿por qué es más preciso? ¿Qué es lo que hace este más preciso que este? ¿Qué tiene de más? Se les olvidó las matemáticas por ahí con Deli. ¿Qué es lo que significan estas cositas después de la coma? Por ahí le dijeron ¿qué? Tiene más décimas, exactamente. Mientras que esta balanza tiene solo una décima, es decir, solo vamos a medir una décima de gramo. En una balanza digital yo puedo medir hasta una milésima de gramo. O sea que la medida sería más que más precisa. ¿Listo? Esa sería la respuesta de la cuarta. Si fuera una balanza digital, pues sería mucho más preciso porque hay más décimas. Las décimas serían mucho más. ¿Qué pasa con la precisión y la exactitud al disminuir el número de repeticiones al pesar los objetos? No tiene nada. Con la masa no tiene nada que ver. Aquí probamos que con una masa, pues simplemente va a dar el mismo. En el caso del tiempo, ¿qué sucedería con esa precisión? No sería más tan preciso como... No sería tan preciso. Para mejorar la precisión, ¿qué hay que hacer con este tiempo? Repetirlo muchas veces. Repetir el experimento tantas veces como sea posible. Esa sería la respuesta de la quinta. Y la sexta, determinar el error absoluto para cada peso. Nosotros lo vamos a hacer aquí. Nosotros lo vamos a hacer aquí, pero con el tiempo. Aquí ponen son los valores de la pesa. Entonces nosotros lo vamos a hacer con este ejercicio del tiempo. O sea, la sexta la vamos a hacer con este ejercicio del tiempo. Entonces, ¿cuál va a ser el primer paso? El primer paso vamos a calcular el promedio. ¿Listo? ¿Cómo es que se calcula el promedio? Se suman todos estos tiempos y los divido por 10 y eso me va a dar el promedio. A ese promedio yo lo voy a llamar la medida teórica. Esa va a ser la medida teórica. ¿Y cuál va a ser la medida experimental? Pues cada uno de los datos que tengo aquí. Entonces voy a medir el error que obtuve con cada una de estas medidas. Voy a explicarlo con el ejemplo de la masa. Vamos a suponer que va a calcular el error en la medida de la masa con estos dos datos. Dato teórico, dato experimental. Entonces, ¿cuánto sería ese error? ¿Cómo lo calculo? Sumelato. ¿Lo sumo? No. No. ¿Qué operación está haciendo ahí? ¿Qué resto? ¿Cuál? ¿Cuál de los dos números? Estamos haciéndolo con estos dos. Le resto, pues en este caso en teórico es 100, le resto 100 gramos menos el experimental que fue 99 puntos. En este caso esa resta, ¿cuánto me da ese error? 0,4. O sea que ese error fue de 0,4. ¿Fue un error grande o pequeño? Se podría decir que es un error pequeño, se podría decir, porque no sobrepasa el 1. Estamos hablando en términos de masa, si ya pasara el 1, pues si hay una diferencia de 1 gramo, sí se podría considerar un error grande. Pero ahí estamos hablando de solo 4 décimas de gramo de error. ¿Listo? Ahí se puede decir que es un error pequeño. Vamos a suponer que aquí este promedio, vamos a suponer, ustedes lo tienen que calcular,
que ese promedio me hubiera dado 0, ¿cómo? 0,35, bueno, ahí les soplaron, de todas maneras lo tienen que calcular. 0,35. Entonces, para medir el error de cada medida, que esa es la tareita que van a hacer en el punto 6, para medir el error en cada medida, ¿cómo lo hago? Entonces yo digo, error en la medida número 1. 0,3. O sea que hay que restarle a todo. ¿Cuánto da? ¿Cómo? No sé, una décima. 35 menos 45 da 0,1 segundos de error. No, profe. ¿Por qué? Eso no se lleva 10, profe. 0,35 menos 0,40. Entonces solo se pone 0,1. Ah, si usted quiere ponerle 0,1, no tengo ninguno. Da negativo, pero el error se mide es el valor absoluto. No sé si conocen ese concepto de valor absoluto. ¿Sí lo conocen el concepto o no? Eso es de matemáticas. Valor absoluto es que no importa si va positivo o negativo, siempre va a dar positivo. ¿Sí está claro? O sea, en este caso el error es de 0,10 segundos. ¿Listo? Es un error grande teniendo en cuenta que estamos midiendo décimas de segundo. ¿Es un error grande o pequeño? Es pequeño porque no se ha pasado de 1. Pero estoy midiendo décimas de segundo. Ni siquiera estoy midiendo un segundo, estoy midiendo décimas de segundo. Es un error grande. Enorme. Un error enorme. Y ahí la importancia que un experimento como este se tenga que repetir y repetir. ¿Listo? ¿Entendieron cuál es la tarea? Los 5 primeros puntos los acabo de socializar. Si quieres, se toman este tiempito para terminar estos otros no errores, le toman foto y me lo envían. ¿Listo? La idea es que no se lleven tareas largas para la casa. ¿Los de casa entendieron el ejercicio? ¿Cuántos puntos son? Son 6. Los 5 primeros ya los socialicé. Son para dentro de 8 días. ¿Listo? Sino que les estoy dando este espacio para que hagan este último punto, pues para que no se vayan a llevar esta. Que solo sea copiar los otros 5 puntos. Entonces vuelvo a repetir que el ejercicio, la actividad de la página 5, ejercicio del 1 al 6. Y el ejercicio número 6 es el que acabo de poner acá en el tablero. Profe, Hay que calcular el error. entendimos. Porque el tablero es muy feo. Ahí ya se ve mejor. Ah, vea que Sara Castro acaba de mandar una foto. ¿Ves? Sara Castrillón acaba de mandar una foto con lo que se hizo en el tablero. El ejercicio, el número 6 de la página 5, hay que calcular un error. Entonces lo vamos a hacer con lo que está en el tablero. Hay que calcular el error con cada uno de esos tiempos. ¿Sí quedó claro? Yo ahí hice un ejemplo con la primera medida. Porque el tablero está como al revés. Prometo que les puedo volver a explicar, por favor. Bueno. Chicos, ¿ustedes están viendo el tablero al revés o soy el único que lo está viendo al revés? Profe, es que el tablero se ve muy de cerca. Entonces, por ejemplo, solo vemos una fila y ya el resto no. Ahí ya se ve mejor. Tamaño. Los de casa, ¿se ve mejor el tablero, sí o no? Profe, no se sigue viendo muy cerca.
¿Y yo por qué lo veo como enfocado? Problema. Y ahí. Bueno, voy a tratar de explicar otra vez. Entonces, mira que entre estos 10 tiempos que tomamos ahorita, estos son unos tiempos de un objeto que está cayendo desde cierta altura, sacamos un promedio. ¿Cómo se saca ese promedio? Se suma cada uno de estos datos, son 10 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. ¿Listo? Esos 10 datos a esos 10 datos, lo que se le hizo fue sacarle el promedio. Se sumó todo y se dividió y eso dio 0.35. Y no, ustedes lo verifican. Luego, con ese promedio, vamos a calcular el error de cada una de estas medidas. ¿Cómo se calcula el error? Se toma este promedio y se resta por cada medida. Yo aquí hice el de la primera medida. El error de la primera medida es ¿cuánto? 0.35 menos 0.45. ¿Listo? El de la segunda medida sería 0.35 menos 0.30. Y así sucesivamente. Este con este. A cada uno hay que restarle el promedio para sacar el error de cada medida. ¿Listo? ¿Quedó claro? De todas maneras, yo ahorita cuando llegue a la casa por WhatsApp envío la explicación para que se detalle mejor, porque ese tablerito sí está como... Bueno, el tablero no, la cámara se ve como borroso. ¿Listo, chicos? Entonces recordemos que la actividad para dentro de 8 días es la de la guía, la página 5, los ejercicios 1 al 6. Y el ejercicio 6 es esta actividad que acabamos de poner con estos tiempos. 5. La guía está en la página 5. No, aquí me dice.
¿Cómo se calibra? Esto se calibra poniendo todo en cero. Entonces, cuando esté todo en cero, esta flechita de marcar en cero. Si no lo hacen, pues uno empieza a ajustar aquí el tornillito. No sé, muy buena. Uno empieza a ajustarlo hasta que él marque el cero con el Se cero. lo estoy explicando, si no entiendes.